el riego, especialmente en riego por gravedad, es la infiltración del agua en el suelo y también el avance del agua a lo largo del surco y también la recesión. Eso ya explicaré en su momento, pero en esta oportunidad voy a explicar lo que es las pruebas de infiltración. Es muy probable, espero que hayan hecho la prueba o al menos conozcan. Les voy a enviar un video, ¿sí? Ya prácticamente tengo todo listo con respecto al video para que ustedes puedan visualizar cómo se realizan las pruebas de infiltración con cilindros infiltrómetros. Generalmente esto se debe de realizar en el curso de edafología, pero lo que se va a hacer es en estas pruebas que se hacen con, tengo el terreno, en ese, no sé si ustedes pueden verlo bien, a ver, yo voy a tratar de, sí, tengo el terreno, se colocan dos cilindros, el de mayor diámetro pero de baja altura, se introduce en el terreno. Esos cilindros no tienen fondo, o sea, se puede echar agua al cilindro y hacer que infiltre, teniendo los límites, las paredes del cilindro. Este es un cilindro de un diámetro grande y después hay otro cilindro de diámetro más corto, pero más largo. Entonces, ese cilindro se introduce, es de mayor profundidad, sí. Y lo que se va a hacer es, bueno, voy a poner esto como que fuera del suelo. Entonces le va a echar agua entre los dos cilindros, pero como está limitado entre las paredes de los cilindros, el flujo del agua va a ser en este sentido. No hay flujo radial, hasta salvo que llegue hasta este nivel. El frente de agua puede llegar a este nivel, donde ya puede haber un flujo radial y un flujo vertical. ¿Bien? Entonces va a haber un tiempo en que va a ir infiltrando y después va a haber un flujo radial, pero en las proximidades de la pared de este cilindro, la parte externa de este cilindro de menor diámetro, la tendencia va a ser vertical. Pero también el agua que se coloca en la parte interior de del cilindro de menor diámetro, su flujo dominante va a ser vertical. O sea que cuando se hacen las pruebas de infiltración, pero usando cilindros infiltrómetros, vamos a medir el ingreso del agua del cilindro interior, el de menor diámetro. Los otros solamente sirven para establecer la frontera, para condicionar el flujo vertical. Bien, ahora ustedes pueden hacer pruebas de infiltración eh, usando otros métodos. Entonces lo que vamos a considerar nosotros son las pruebas de infiltración con cilindros infiltrómetros. Bien, hay ciertas condiciones que hay que darle a la prueba. Primero, que estos cilindros tengan que introducirse lo más vertical posible. Asimismo, el nivel del agua que está en el cilindro interior no debe ser muy alto, no debe ser de gran magnitud, no más de 20 centímetros. Si fuera menos, mejor. Pero hablando del nivel del agua, voy a extraer esta partecita, ¿ya? Esta parte lo voy a extraer. Si hablo del nivel del agua, nos va a permitir una lectura de altura de agua sobre la superficie del suelo. Este nivel del agua va a ir descendiendo de forma progresiva, ¿sí? Porque está infiltrando.
va a llegar un momento en que la diferencia de altura entre el momento inicial de la prueba y después y va a haber un momento que ya necesita recargarse el nivel del agua, o sea, regresar al estado posible anterior. No exactamente, pues cercano a la posición anterior. De tal manera podemos decir que esta variación sea tan pequeña, pero que a su vez nos ayude a considerar como, entre comillas, no es constante la carga de agua, sino que esta variación es tan pequeña que el efecto que puede tener esa variación de carga no va a ser muy sustantiva. En realidad, el nivel del agua, cuanto más carga de agua haya sobre la superficie del suelo, va a haber una mayor infiltración del agua en un cierto intervalo de tiempo. Entonces, el momento, el momento para la recarga, ¿sí? O sea que si ya infiltró una cierta cantidad acumulada, hay que recargarle. Ese momento de recarga más o menos está entre 4 a 5 centímetros. Si pueden hacerlo en menos, mejor, pero ustedes van a encontrar que cuando se hacen las pruebas, si el suelo es arenoso, rápidamente se obtienen estos valores y con mucha frecuencia se está recargando el agua. Es conveniente que la recarga se haga inmediatamente después que se haya hecho una lectura al intervalo de tiempo que ya se ha considerado necesario hacer las lecturas. Si uno hace lectura al inicio cada minuto, después cada 2 minutos, después cada 5 minutos, después cada 10, 15, media hora, entonces va a haber una duración de prueba también, que eso es lo que vamos a comentar. Entonces vamos a ponernos un ejemplo. Ustedes van a llevar un registro, la hora de inicio de la prueba, ¿ya? La hora y la lectura. Entonces, en la hora es, por decir, las 10 de la mañana con 32 minutos. Y la lectura he encontrado que era 15,4 centímetros. Después, ese es el inicio de la prueba, ha sido esa hora. Hacen la lectura a las 10:33 y encuentran que es 13,8 también centímetros. A las 10:34, 12, ¿sí? A ver, 12,5. ¿Sí? Está bajando el nivel. 10:35, 11,1. 10:36, miren, entonces puede ser que esté en el orden de 10,4. Ustedes pueden tener, ya ustedes viendo el descenso del nivel, pueden ver que entre este valor y ya la diferencia era del orden de 4,3 centímetros. Inclusive, según la infiltración, ustedes encontraron que de este valor a había un valor de 1,6 centímetros que había infiltrado en el primer minuto. En el segundo minuto ha infiltrado 1,3, ¿no? Más. Entonces, ustedes viendo que ya infiltró 1,6 y 1,3, ya hay 3 centímetros. Ustedes pueden decir, me parece que en la próxima lectura ya debo de hacer la recarga. Y cuando lean ustedes ya 11,1, inmediatamente hace una recarga de agua que lleve al nivel casi cercano a este valor si fuera posible. No se preocupen si se les pasó un poco o faltó un poco. Hagan la lectura, hacer que cuando hacen la lectura 11,1 y hacen la recarga lo más rápido posible, van a tener dos valores, uno del descenso y otro la elevación del nivel para empezar con esa nueva referencia las lecturas posteriores. Miren, entonces ya cuando hacen la tercera lectura y ven que la diferencia es
1.4. Ustedes suman que ya hay los 4.3 y era el momento, ¿no? Si esperaron, se descuidaron un poco, ya no es 4.3, voy a ponerle ese valor por acá, sino que ahora entre este valor y este hay 0.7, aquí sería 5 centímetros, ¿no? 5.0. También puede ser el momento porque está más o menos dentro del rango, puede ser puesto más o menos, ¿ya? Ya, si no pudieron ahí, prepárense para la próxima lectura y ya, muy bien. Ahí está. Entonces, es importante que ustedes hagan ese seguimiento y ahora, para eso va a requerir todo un equipamiento, vamos a ver como una regla graduada y un referente para hacer las lecturas. Todo eso está en un manual de la prueba de infiltración que generalmente en el curso de edafología se hace. Yo lo que hago es procesar ese tipo de datos con ustedes, ¿no? Yo tengo algunos datos de pruebas de infiltración, procesarlas e interpretarlas ya dentro del enfoque de riego. Bien, y así vamos a seguir teniendo lecturas cada minuto y después cada 2. Ahora, ¿qué se toma en cuenta? Voy a borrar esto. Ya hemos visto cómo nos aseguramos, cómo colocamos el cilindro, para cómo se mantiene el nivel del cilindro en la parte superior para que ingrese en forma uniforme y es parte de la prueba en sí. La guía de prácticas de esa prueba de infiltración. Mi práctica es procesar la información de esas pruebas. Ahora bien, ¿qué recomiendo? Que los 10 primeros minutos se haga lectura cada un minuto. ¿Ya? Después se va a tener 10 lecturas. ¿Sí? Vamos a ver, 10 lecturas cada minuto. 10 lecturas cada 2 minutos. Si son 10 cada uno, ya aquí son 10 minutos de prueba, ¿no? Aquí estoy hablando del acumulado, el tiempo acumulado. En minutos, ya está. Si yo tengo 10 lecturas cada 2, son 20 minutos. Sumo ya hay 30 minutos de prueba. Después se hacen lecturas cada 5 minutos. ¿Cuántas? Son aproximadamente 4 lecturas, más o menos cada 5 minutos. Aquí ya tengo otros 20 minutos. Perdón, sí, 4 por 5, 20. Si ustedes desean, perdón, sí. De 4 a 6 lecturas, de 20 a 30 minutos. Entonces yo podría tener 10 más 20, 30, más 30 ya una hora de prueba. Después son cada 10 minutos, unas 3 lecturas aproximadamente. Tengo otros 30 minutos. Y después ya llegué a hora y media y puedo tener 2 lecturas cada 15 minutos. Ya tengo 30 minutos más. Y así, después viendo, según la textura del suelo y su estructura y otras variables más, que ahora no quiero ampliarme en los detalles, ustedes pueden pasar a tener lecturas cada 30 minutos. Normalmente se hacen 2 o de repente es necesario más. ¿Hasta qué momento? ¿Cuándo decimos que ya paran las pruebas? ¿No? Entonces, ¿en qué momento decimos que ya las pruebas deben de parar? Es cuando la velocidad de infiltración se mantenga constante.
esa velocidad, llegar. Se hacen las lecturas intervalos tan cortos porque vamos a ver que la velocidad de infiltración va a ir variando rápidamente y se va a ir reduciendo rápidamente esa velocidad en función a la humedad que ya va adquiriendo el suelo. Al mayor contenido de humedad, la infiltración se va reduciendo. Y si graficara en el tiempo la velocidad de infiltración, aunque ahora lo voy a poner como I nada más, la velocidad de infiltración, vamos a ir encontrando que esas velocidades con el tiempo van a ir bajando, ¿no?, hasta que esta se hace casi constante, ¿ya? Cuando ya se hace casi constante, decimos, ahí terminó la prueba. Y cuando ya está, ese valor se hace constante, le decimos que es la infiltración, la velocidad de infiltración básica. La idea es encontrar ese valor. Entonces, cuando ya encontramos que hemos logrado la infiltración básica, a ese tiempo, ¿no?, ¿ya? Ya hemos logrado la infiltración básica, ya podemos decir, ahí nomás termina la prueba. Pero ¿cómo nos damos cuenta que es la infiltración básica? Cuando en las siguientes lecturas, ¿no?, están manteniéndose más o menos. Y decimos que la variabilidad de ellas, ¿no?, la variabilidad de la velocidad no es mayor al 10%. O sea, si hay una disminución no mayor al 10%, ya podríamos decir. Hay algunos colegas que mencionan que esa variabilidad debe ser un poco menor, ¿no?, porque el 10% es muy grande todavía. Bueno, eso ha generado bastantes discusiones técnicas en el pasado y al final se estableció de que el referente sea el 10%, cuando la variabilidad de un valor de velocidad de infiltración con respecto al otro es menor o igual al 10%, decimos ya, ahí fue. Y si eso se repite con los otros valores, sí, ahí fue y ahí terminó la prueba. Entonces, ¿cuánto tiempo debe de durar la prueba? Como hemos dicho, es hasta tener esa evaluación de infiltración básica. Entonces, de aquí hasta acá debe ser la duración de la prueba. ¿Ya? La duración de la prueba. En el pasado, los suelos que se utilizaban para la agricultura eran suelos francos. La mayor cantidad de literatura que se ha desarrollado especialmente para riego por gravedad o para la agricultura bajo riego en el siglo pasado, ha sido para los mejores suelos lo que consideraba el agricultor era de textura franca, ¿no? Puede ser, o francos, ¿no? Suelos francos, puede ser franco arenoso, franco solamente, franco arenoso, limoso, arcilloso, ahí. Ese eran los mejores suelos porque la porosidad del suelo permitía la infiltración del agua. Si infiltra agua, también traslada los nutrientes, se riega adecuadamente. Pero si el suelo era muy arcilloso, las porosidades son pequeñísimas, ¿no? Los poros son pequeños y la velocidad de infiltración es bastante baja. Y el agua no infiltra en el ritmo que uno aplica el agua y se encharca. Había esos problemas en suelos arcillosos, pero sí, el suelo con mucha arcilla también tiene mayor capacidad de intercambio catiónico, mayor retención de humedad y todo ello, sí, eso es cierto, pero para el laboreo agrícola, para la práctica de riego y otros, ya hacía más dificultoso trabajar con suelos muy arcillosos. Por eso el mejor suelo estaba dentro, ¿no? Si era un franco arcilloso, qué bueno, ¿no? Esa era la idea, y los mejores suelos que cumplían estas características fueron las que escogieron para riego por gravedad. Al final, los suelos que no tienen estas características
se han ido después incorporándose a la agricultura, especialmente los suelos de los valles, que son de origen aluvial. Transportaba este material fino, tenía, o sea, a las márgenes de ambos lados del río, siempre se han depositado y ahí estos suelos que estaban muy próximos eran los mejores, ¿no? Después, con el tiempo, se ha ido trabajando en suelos con otras características que, si bien cierto, han sido de origen aluvial, pero han sido para fenómenos ya de tiempos muy antiguos, ¿no? Cuando se han formado, como el caso de la Pampa de Majes o San Camilo, todo eso tiene origen aluvial, ¿no? Millones de años atrás, como se dice, y de ahí no ha habido fenómenos de que hayan alimentado progresivamente, sino que todo el cauce del agua se ha centrado en valles nada más, ¿no? Y ahí se ha ido concentrando el material fino, eso ya en el tiempo, ¿no? Todos los años continuamente ha ido acumulándose. Entonces los suelos regados por gravedad, por decir aquí en nuestro país, la mayoría de estos suelos están al lado del río, ¿no? Ahora, estos suelos, perdón, y el tema era que como eso eran los suelos dedicados para la agricultura bajo riego, entonces las recomendaciones que se estaban dando eran no olvidarse que estaban concentrados o relacionados en el riego con este tipo de textura. Y hablando de la duración de la prueba, indicaban que por la tendencia que encontraban, que esa duración de la prueba debería ser más o menos 4 horas. En 4 horas ya teníamos seguro. Es cierto que un poco antes ya se tenía ya esa velocidad de infiltración básica, pero con la continuidad de más lecturas encontraban que ya estaban seguros. En 4 horas, muy seguros de que ya llegaban a la infiltración básica. Entonces, no se olviden que I está simbolizando velocidad. Voy a poner acá velocidad de infiltración, ¿ya? La magnitud es esa, velocidad de infiltración del agua en el suelo, haciendo uso de estas pruebas. Bien. ¿Con qué frecuencia se hacen las lecturas? Cuanto más datos, mejor. Entonces, estas 4 horas eran para Franco Arcilloz. Entonces, ese era más o menos. Después, cuando teníamos el Franco Arenoso, estábamos teniendo más o menos en 3 horas. ¿No? Y así, hasta que se llegaba a tener suelos con textura, con bastante contenido de arena, ¿no? Esto es muy probable que se pueda tener en 1 hora. ¿Ya? En 1 hora ya se tiene, si es suelo arenoso. Tal vez antes de 1 hora ya se tiene. Entonces, esa es, ¿cómo se llama? La característica de estas pruebas, la duración de las pruebas. Duración de las pruebas. Bien. Bien. No he borrado a propósito esta información para sacar provecho del ejemplo del ejercicio práctico, cómo vamos a trabajar. Entonces ustedes van a tener más lecturas, pues sí, si se animaron a hacerla ya recién cuando era la lectura 10.4, hacer esa lectura y recargar, de repente ustedes han logrado que en la recarga sea 15.1, no ha coincidido necesariamente con 15.4, no se preocupen. Y a partir de este valor sigue habiendo otras lecturas, hay otras recargas y así.
Pero esta es la, la lectura en campo que va a requerir cierto procesamiento. Los libros que todavía tengo a disposición y voy a compartir con ustedes en el aula virtual, he seleccionado el libro de Absalón Vázquez, del Riego. Ahí procesa y trabaja con muchas otras columnas de información. Claro, eso se requería en el pasado hacerla debido a que no contábamos con las herramientas que ahora ustedes disponen. Desde hace ya unos 25 a 30 años ya las calculadoras han tenido ciertas bondades que han permitido hacer análisis estadístico. Estoy hablando de las calculadoras simples, las que ustedes tienen, las que dije que deberían ya tener a disposición. Tienen características que facilitan el cálculo. En el pasado solamente esas calculadoras, las más simples, hacían ya regresión lineal, pero cuando no podían hacer regresión lineal, ya teníamos que hacer varias columnas, hacer un procesamiento de otra manera y usar papel especial, graficarlo en ese papel especial, usar un procedimiento conceptual diferente a lo que ahora vamos a hacer. Ahora se facilitan los cálculos. Entonces no es necesario hacer todas las columnas que ahora están en esas publicaciones, sino establecer dos columnas de información. Tiempo acumulado. Entonces, como sé que ustedes son bastante inteligentes, no voy a hacer los cuadros intermedios, sino voy a ir de frente a lo que es el tiempo acumulado. Lo puedo simbolizar con una T minúscula. Y el otro es la lámina infiltrada acumulada. Lámina infiltrada acumulada. Los dos valores son acumulados, el tiempo acumulado y la lámina. Bueno, el tiempo acumulado es desde el inicio de la prueba cuánto tiempo ha transcurrido. Como este es el inicio de la prueba, a las 10:32 inició la prueba, el tiempo acumulado aquí lo vamos a poner en minutos, ¿ya? Y aquí le vamos a poner lámina infiltrada en centímetros. Voy a trabajarlo como están en los ejemplos, ¿ya? De centímetros. Ya cuando ustedes ya se familiaricen con el procedimiento, de repente pueden ustedes cambiar. Yo acostumbro a hacer, para mis trabajos ya de consultoría, no trabajo con centímetros, pero la mayoría de las exigencias que hay en los estudios piden todavía que se exprese en centímetros. Y vamos a ver, cuando calculamos el requerimiento de agua por los cultivos, trabajábamos en milímetros, ¿no? Entonces, para ir de la mano, milímetros con milímetros, para hacer balance, yo he trabajado con milímetros. Pero para seguir la secuencia con la literatura convencional, un momento, por favor. ¿Aló, Ernesto? Sí, estoy en clase, por favor. Ya sí, 12:30, por favor. Gracias. Es un tesista. Bien, entonces, el inicio de la prueba, el tiempo que ha transcurrido es cero, ¿no? No ha empezado todavía, recién está empezando, es 0 minutos el momento de inicio de la prueba. Y como ha transcurrido 1 minuto, a la siguiente lectura es 1. A la siguiente lectura el tiempo acumulado es 2. Claro, ya han transcurrido 2 minutos hasta la lectura, ¿no? Desde el inicio hasta la otra lectura han transcurrido 3 minutos. Y así, vean, de 10:32 a 10:36 son 4 minutos.
Así se determina el tiempo acumulado. No hay ningún problema. Aquí es donde vamos a tener mucho cuidado en la lectura. Ya voy a poner acá otro valor más, 1037. No sé si se visualiza, si a la justa creo. ¿Sí? 1037. Y que para las 10:37, como ya hubo una recarga, ¿no? Era 15:1. Ahora es probable en la siguiente lectura han hecho con 14.5, vamos a poner. Entonces, miren, de 15.4 a 13.8 ha infiltrado 1.6. Estos son los parciales, ¿no? En ese minuto, de 10:32 a 10:33, ha infiltrado 1.6. Entonces, al inicio de la prueba, cuando empieza la prueba, no ha infiltrado nada, ¿sí? Es 0. Pero en el primer minuto infiltró 1.6, o sea, el primer minuto el acumulado es 1.6. Al segundo minuto ya infiltró 1.3 más, vean la diferencia. Entonces el acumulado sería la suma de estos dos. 1.6 con 1.3 sería 2.9. Miren, entre 12.5 y 11.1 hay 1.4. Ese es el parcial. A la lectura anterior, 2.9, le sumo 1.4 y me sale que a los 3 minutos es 4.3. Para el quinto minuto ha infiltrado 0.7. El acumulado sería 4.3 más 0.7, 5. Ahora, como hubo una recarga, es la nueva lectura 15.1 a 14.5 es 0.6. Al quinto minuto, ¿sí? Claro, de 10:32 a 10:37 ya son 5 minutos que dura la prueba. En ese último minuto ha infiltrado 0.6, más los 5 que había antes, es 5.6. Vean que así se tiene la lámina infiltrada acumulada. Así progresivamente, y van a tener que tener bastante cuidado donde hay recarga, ¿no? Porque ya hay un nuevo valor de referencia. Este es el trabajo de, lo que está en azul, el trabajo de campo, ¿no? El rojo ya es un procesamiento, hasta algunos lo hacen en forma visual. Bueno, ha fallado el internet normal, estoy conectando con otra fuente. Bien.
Bien, entonces mencionaba cómo obtenemos estas dos columnas de información, tiempo acumulado y lámina infiltrada acumulada. Para ir acorde con la literatura convencional, el símbolo de esta lámina va a ser D. Entonces, esta es la información que vamos a procesar ya en las calculadoras. Este es de campo, de datos de campo lo pasamos a una tabla con este tipo de información. Por decir, en los ejemplos yo les voy a dar de resultados ya procesados a este nivel, porque entiendo que ya lo que ustedes han hecho en otro curso, pero si no, les voy a compartir el video de todas maneras y ya ustedes saben cómo se obtiene, ¿no? Cómo se procesa y se va a tener una lista larga de T con D. ¿Por qué llegamos a esta? Bueno, estoy haciendo ya acostumbrado de otra manera antes, pero el análisis lo vamos a hacer según esta simbología que está expresada acá. Vamos a encontrar, cuando tratemos de graficar este par de datos, vamos a encontrar, si yo uso la escala del tiempo, este valor de t, aquí en minutos, y en la escala de las ordenadas, el valor de d en centímetros, ya que son valores acumulados, tengo pares de datos o pares coordenados, empieza de 0, 0, ¿no? Cuando t es 0, la lámina es 0, aquí es. Cuando t es 1, infiltrado 1.6. Cuando acá tengo 1, aquí va a ser 1.6 y tengo el otro valor. Cuando t es 2, aquí, bueno, aquí estoy hablando 1 y aquí es 2. Cuando t es 2 va a ser 2.9. Ya tengo por acá. ¿Sí? Este es el valor de d. Cuando t es 3, 4.3. Entonces, 3 minutos, 4.3 tengo por acá. Lo vamos a ir, si lo hacemos de forma manual o apoyándonos en la computadora o una calculadora que diagrama, no hay problema. Lo que estoy haciendo es mostrar los pares de datos, cómo se van graficando. Y a medida que va avanzando el tiempo, vamos a encontrar que no es una línea recta, sino es una curva. Cada vez mayor valor cuando pasa el tiempo, pero las magnitudes de incrementos de la lámina infiltrada va a ser cada vez menor, menor, menor. Entonces, si unimos estos puntos, Ingeniero, disculpe, vamos a tener no una se puede curva. apreciar bien el gráfico. ¿Perdón? No se puede apreciar bien el gráfico en la parte de arriba. Sí, ahí Ahora, está mejor. ya, gracias. Entonces tengo una curva de esas características, ya no es una línea. Antes hacíamos esta curva la linealizábamos porque las calculadoras hacían regresión lineal nada más. Pero las que ustedes tienen a la mano hace varios modelos de regresión. ¿Sí? Entonces, esta curva nos indica que el modelo es del tipo potencial. Eh, si, como hemos graficado, este está en el eje de las X y este está en el eje de las ordenadas o Y, van a encontrar Y igual a, perdón, X a la B. Es de este tipo, curvo. Esto es potencial. Los que todavía usan calculadoras muy antiguas, cuando se hace regresión se usa la opción PWR. Viene del inglés, power. ¿Ya? Le han omitido las vocales.
Entonces ya sabemos que es potencial, ¿ya? Del inglés al español es modelo potencial. Bien. Su calculadora ya tiene esta regresión. Esta escritura, si reemplazo, en otras palabras, en vez de X es T y en vez de Y es D, sería D igual a T a la B. Sería ese el modelo que vamos a trabajar. Es de la ecuación de Kostiakov. Cuando Kostiakov trabaja con esta expresión empírica de un modelo sencillo, y después hubo otros investigadores más que le adicionan unas variables solamente para precisar con mayor aproximación y mayor ajuste. Pero esta expresión refleja una relación de mayor generalmente al 95% de precisión, ¿no? Pues este resultado está expresado por esto en una aproximación del 95%, aprox. Depende mucho de la calidad de la prueba. Si no hacen bien la prueba, les va a salir un valor un poco más bajo. Pero esta ecuación de Kostiakov, si se hacen bien las pruebas, en realidad la fórmula acerca en más del 95% el valor de D. Es una buena precisión. Y los otros modelos que mejoraron el de Kostiakov era para lograr una mayor precisión, le agregaban una constante más o algún factor de corrección y así por el estilo. Eran ya otros trabajos de investigación. Pero para nuestros fines es más que suficiente trabajar con Kostiakov si se ha hecho muy bien la prueba. Entonces, sería bueno ver si podemos procesar. Vamos a ver este ejemplo, ¿ya? En realidad va a haber 30 o más datos. Me gustaría que ustedes prueben su calculadora después cuando les voy a enviar algunas pruebas ya de campo. Hasta cuántos pares de datos pueden ingresar en su calculadora. Para poder un poco no exigir más allá, al menos en los exámenes también, más allá de lo que la herramienta más simple que ustedes tienen puede ayudarles. Es cierto que ustedes tienen la laptop también, ¿no? También vamos a hacerlo, es más sencillo todavía, pero yo prefiero enseñarles a trabajar con las calculadoras porque la fuente de energía son unas baterías tan chiquitas, son tan pequeñas, son tan potentes, la pueden llevar en el campo, ¿no? Es más rústica comparado con llevar una laptop, una tablet o cualquier otro equipo. Es más costoso, más sensible eso, pero una calculadora no, es más fácil de usar en campo, ¿no? Y nos va a ayudar también a razonar, porque si dejamos toda la computadora que lo hace, metemos datos, no sabemos cómo, pero nos da resultados, al final no estamos desarrollando nuestra capacidad de raciocinio o de ingeniería, en otras palabras. Es preferible procesarla así en calculadora. ¿Qué nos dice? Bien, me imagino que ustedes tienen su calculadora a la mano ahora. Vamos a hacer una especie de entrada de datos de lo que tengo aquí, esos 5 pares. A ver. Eh, a- a- por ahora no les voy a indicar que
mejor de una vez les aclaro, porque si no se van a asustar. ¿Qué pasa? Las calculadoras que ustedes tienen es Casio. Los algoritmos interiores de la calculadora cuando trabajan regresión, y no solamente calculadoras, también en las computadoras, ¿eh? El algoritmo para desarrollar y hacer la regresión lineal para estos casos trabaja internamente con logaritmos. Al trabajar con logaritmos, si uno pone en el par de datos 0, 0, si uno pone el valor de 0, el logaritmo de 0 no existe, es error. ¿Ya? Entonces va a inducirles a error. Pero es cierto, el primer par de datos empieza en el origen. ¿Cómo hacemos para que no salga error en sus calculadoras ni en la computadora, teniendo presente que tenemos el par de datos 0, 0 y porque en el algoritmo trabaja con logaritmos? Lo que hacemos es, en vez de 0, 0, el 0 lo acercamos a un valor cercano a 0, pero que no sea 0. O sea, en vez de 0, ponemos 0.1. Bueno, es más cercano a 0, pero no es 0. Pero si yo pongo 0.01, es aún más cercana a 0, aunque no es 0, pero es más cercana a 0. Entonces, ¿qué pasa si le pongo 0.001? Va a ser aún más cercano a 0. Entonces, cuanto más cercano a 0, nos va a ayudar a tener en cuenta ese par de datos que está ahí en el inicio. Hay otros colegas que dicen, mira, ¿sabes qué? No nos hagamos líos. Es cierto que empiezan en el origen, pero hagamos la regresión a partir del segundo par de datos, a partir de estos. Bueno, hemos discutido bastante, no hemos llegado a ninguna conclusión concreta. Para algunos les ha ayudado a tener un mejor valor de ajuste. Cuando hablo de valor de ajuste, estoy hablando de R cuadrado, que en estadística es el coeficiente de determinación. ¿Ya? Este R cuadrado mayormente está mayor o igual a 0,95. Mayormente. Si no lo hacemos muy bien la prueba, está de 0,92 para arriba o 0,90 para arriba. Entonces, es momento de trabajar con su calculadora. Por favor, vamos a trabajar estos pares de datos que hay acá. Pero en vez de 0, pongan así, 2 ceros decimales y un 1. 0.001 en vez de 0. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? A ver, esperaré unos 30 segundos. Sí, creo que es tiempo suficiente para tener la calculadora encendida. Bien. Ya me imagino que ustedes antes han trabajado con regresión, porque eso yo les he pedido en el curso anterior, ¿no? En fundamentos. ¿Sí? Bien, ahora ustedes están con su calculadora, enciéndanla y seleccionen modo o mode y busquen donde dice reg de regresión o estadística, perdón. En su caso es estadística, ¿no? Stat.
¿Ya? Pusieron mode, han escogido stat y hay para seleccionar regresión. ¿Sí? Muy bien, seleccionen regresión. Cuando selecciona regresión, hay varias opciones. Bien. ¿Cuál de ellas vamos a usar? Bien. Vamos a partir del modelo básico. Miren, es y igual a x a la b. Entonces, lo que van a ustedes ver en las opciones es lo que está después del igual. O sea, esto es. Ustedes van a encontrar, de repente, no una minúscula, sino una mayúscula, un X, un sombrerito y una B. Es lo mismo, este es potencia. X elevado a la B, ¿no? Si ustedes encuentran AX sombrerito a la B, esa es la opción que tienen que escoger. ¿Me pueden decir en su calculadora? Creo que se selecciona la 1, la 2, la 3. ¿Qué número es? ¿Qué opción es? En mi caso es el número En 7. el 7, ¿no? Muy bien, estamos de acuerdo. Ya es el 7. Para el caso de la que tienen PC o laptop, le voy a decir después, es más sencillo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, claro, más sencillo, pero voy a tener que prender mi laptop, porque mi laptop no tiene una resolución de imagen como la que sí tiene el equipo que están viendo ustedes. Voy a probar ya en algún momento mi cámara, una cámara especial que he conseguido. Pero ahora ya que estamos en la opción 7, han seleccionado, les sale una tabla. En esa tabla tienen que colocar en las X, o sea, la primera columna, 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero en vez de 0, no se olviden, en vez de 0, en vez de este valor 0, van a usar 0.001. Y de igual manera, en el otro, van a usar ese valor en el primer par. Y después van colocando hasta este valor, ya 5.6. Es solamente para ejercitarnos con el uso de la calculadora. Muy bien, creo que 1 minuto es más que suficiente. Vamos a simular que de una prueba hemos hecho unas 23, 25 o 30 pares de datos, ¿ya? Va a haber un momento en que ya terminamos y colocamos el último par, ¿no? Ya vamos a colocar estos, ya hemos colocado, ya tenemos el último par. Cuando ya hemos introducido el último par, hay que apretar la tecla AC, que nos borra la pantalla, ¿no? Sí, AC. Ahora vamos a pedir que con esos datos, pedirle nomás que nos dé los valores de A, ¿sí? Que es lo que nos va a dar la calculadora, es el valor de A, el valor de B, según ese modelo que hemos seleccionado, el séptimo, ¿no? Y el valor de R, o algunos modelos ya le dan el R cuadrado, ¿ya? O es uno o es otro, pero les da cualquiera de ellos. De todas maneras, a mí ya me daría como resultado cuál es el R cuadrado, ¿ya? Si le da R, le elevan al cuadrado y ya me dan el R cuadrado. Pero A y B, si no me equivoco, es apretar la tecla Shift, ¿sí?
creo que es el 1. Después de haber apretado la tecla C, que se borra todo, Shift 1, creo que es en su modelo de ustedes, y ahí le indica, le da indicación para que puedan ustedes pedirle qué valor necesitan. El A, pongan A, seleccionan para A igual y les da el resultado. De igual manera se hace de nuevo Shift 1, seleccionan para que le dé el resultado de B. Generalmente para cuando le va a dar el primer resultado A, se demora a veces un poquito más según la cantidad de datos que hay. O a veces uno se asusta y dice, parece que ya no trabaja. No, sí, se demora un poquito. Pero ya para ofrecer el B es menos. Menos también para lo que es el R o R cuadrado. Con eso el juego de datos, ¿cuánto le ha salido el valor de A? Por el chat, por favor. Cuando dije que colocaran estos pares de datos, al final que han colocado los pares, se aprieta la tecla, hay una teclita que es AC, ¿no? O la que borra la pantallita. Yo tengo todavía un modelo más antiguo que el de ustedes. A ver. Creo que ya es tan antigua que ya lo han descartado. Bien, ¿lo han hecho, por favor? Ya, muy bien. Les ha salido a el A1.306. Sí. Bien, entonces el tema era usar la herramienta, la calculadora, verlo tan sencillo como funciona, solamente el resto es meter la mayor cantidad de información. Cuando terminan de colocar el último par de datos, están seguros, ya muy bien, van a borrar la pantallita apretando la tecla AC, sí, esa tecla C, y ¿cómo se llama? No han borrado los datos, solamente la pantalla está limpia, ¿no? Están en la tabla ya los datos. Y después piden como ustedes ya antes de que se genere esa tabla, ustedes han seleccionado la opción 7, que es bajo este modelo, es de tipo potencial, ¿no? Ya les va a indicar al seleccionar Shift 1 y el valor de A, cuánto es B, cuánto es el R o R cuadrado. Entonces vean que va a ser cercano si se hace bien la prueba. Como este solamente es una inventado, ficticio nomás de la mente de uno para explicar, en la práctica ustedes van a ver que se da esta tendencia, esta curva, y por lo tanto cuanto más información requieren, mejor.
Entonces yo le voy a dar algunos problemas para que lo ejerciten, va a ser la primera práctica, ¿ya? Pero la primera práctica va a tener más detalles de lo que ahora estamos viendo. Así como está, todavía es demasiado sencillo. Eh, Voy a tratar, yo tengo una laptop que puede permitirnos, voy a ingresar y voy a compartir pantalla también, ¿sí? No puedo hacerlo con esta tablet. Solamente que, a ver. También voy a acceder igual que ustedes y espero que me permitan compartir la pantalla. Bien, voy a usar el audio de uno y el video de otro equipo, pero voy a mostrarles de una prueba que se hizo unos estudios de suelo. A ver si me permite. Listo. Es una hoja de cálculo, Excel, y bueno, voy a... Algo pasa, los datos no los veo.
Lo tenía seleccionado, pero después se perdió. Bueno, ahora también parece que ocurre. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Mire, es de un estudio solo que hicieron en la Pampa de Majes. ¿Sí? Eh, Identifican la prueba, dónde es, qué día, dónde se ubica, tipo de suelos, bueno, toda la información que generalmente acompaña para identificar dónde se hizo la prueba. Y vean acá, tiene tiempos parciales, ¿no? La lectura al minuto, ¿no? Y así por el estilo, después cada 2 minutos, después cada 5, cada 10 minutos, cada 20, cada 30 minutos. Las láminas parciales, en ese minuto cuánto ha infiltrado. Bueno, todavía aquí hay un pequeño cambio comparado con la literatura antigua, así es un paso intermedio, pero lo que necesitábamos, lo voy a sombrear acá, es el tiempo acumulado y la lámina infiltrada acumulada. Entonces, los pares de datos van aquí, los acumulados. Lo que he puesto en fondo amarillo, esos son los pares de datos. Vean que aquí el que hace el trabajo ha omitido el primer par. El primer par lo ha omitido, no hay el 00. Pero bueno, vamos a hacer un artificio. A ver, le voy a poner 0, 0 para no... El valor de t y el valor de d. Ya sabemos que sobre esos datos reales de campo, ya está. Entonces he colocado el primer par. Me olvido el contexto, ¿ya? Por favor, es como que tenemos toda la serie de información que ustedes han visto. X es el T, Y es el D. Si yo selecciono ahora los datos, ¿ya? Miren, selecciono incluyendo el 00. He seleccionado. Lo que vamos a buscar es insertar, la opción insertar. Es seleccionar insertar, se me despliega varias opciones y en gráficos hay una que es de dispersión. El que estoy seleccionando en gráficos hay una que es de dispersión. Insertar gráfico de dispersión X, Y. Selecciono y me dan opciones de dibujos. El primero voy a escoger, ya está. Miren, me ha graficado los puntos, los pares, ahí está. Ahora, para obtener la ecuación de la regresión, con el botón derecho del mouse, seleccionan uno de esos pares de datos, escogen y le hacen clic con el botón derecho del mouse. Y se despliega una tabla que nos dice, nos ofrece agregar línea de tendencia, ¿sí? A ver, voy a poner más arriba, ahora sí. Agregar línea de tendencia, esa opción. Selecciono agregar línea de tendencia. Perfecto. Y se me abre un menú de opciones. Dice, ¿cómo quiere que sea la línea de tendencia? Tengo el lineal, logarítmica, polinómica, y me dice que el potencial no puedo, no puedo escoger. Ahí está el potencial, pero no puedo escoger. Esta opción ha desaparecido. ¿Por qué? Porque la computadora le dice, no puede hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque en el par de datos está 0, 0. Pero si yo le coloco en vez de 0, 0, 0,
0.001, un valor cercano a 0, pero que no es 0. Perdón. 0. En mi calculadora o computadora uso la coma como decimal por si acaso. ¿Ya? Ahora miren, ya le he cambiado. Ahora selecciono de nuevo. ¿Sí? Selecciono de nuevo. Esto ya no me sirve, voy a borrarlo. Esa opción. Ahora he seleccionado, pero ya con esa variación. De nuevo, insertar gráficos, gráfico de dispersión X, Y. Listo. Escojo uno de ellos. Selecciono un puntito de esos pares de datos. Agregar línea de tendencia. Sale el menú. Y ahora mire, ya se activa la opción de potencial. Selecciono potencial. Y más abajo dice presentar la ecuación y el valor de R cuadrado. Cuando he seleccionado, ya me salió la ecuación, miren acá. Ahí me indica que Y es igual a 0,9551 por X a la 0.8492. Y el R cuadrado 0,9779. Lo están visualizando, ¿no? Lo voy a jalar a un costadito, ahí está. Voy a ponerle, a ver, más grandes los resultados. Ahí está. Le voy a cambiar de color también. Ahí están los resultados. El valor de A sería 0,9551 según los datos de esta prueba que le estoy mostrando. Y el valor de B 0,8492 y el R cuadrado 0,9779. Miren, así de sencillo. Lo que no se podría si es que quedaba en el primer par de datos 0,0, ¿no? Ahora comparemos el resultado de omitiendo el 0,0. A ver. Miren, este resultado al incluir el origen del gráfico con lo que han hallado omitiendo es la constante A cambió, pero el valor de B ha disminuido, ¿no? ¿Ya? Entonces, algunas veces nos sentimos tentados. Vean, el R cuadrado es más alto aquí. Y los que trabajan en estadística están mayormente tentados a usar ecuaciones con mayor valor de R cuadrado. Y la tentación es esta. Al omitir el primer par de datos, el origen, le sale un R cuadrado más alto. A veces buscar y decir que mi ecuación ha tenido un mayor grado de ajuste, les hace nublar que el origen es una información que no se debe de omitir, ¿no? ¿Ya? Bien, hay una pequeña diferencia, pero aprovecho en esta oportunidad, ya que la curva me indican que a medida que aumenta el tiempo, el incremento de la lámina es menor, cada vez menor, menor. Hay incremento, pero cada vez es menor. Me da a entender que el valor del exponente, de la potencia, mejor dicho, en este caso el 0,8492, es eso, menor a 1. Siempre es menor a 1 el valor de B. Por si acaso, si ustedes hacen una prueba y el valor de B le sale 1 o más, esa prueba está mal hecha. ¿Ya? Con respecto al valor de A no hay problema, pero sí el valor de B, ya que es de tipo potencial, conceptualmente tiene que ser de valor menor
a 1. Entonces, ahora si ustedes desean, pueden comparar sus resultados, no solamente de la ecuación, sino al graficar sus resultados. Estas ecuaciones, ¿ya? Podemos graficar al darle valor de, como X es el tiempo, que pasa según la ecuación, cuando t es igual a 1, cuando t es igual a 2, cuando t es igual a 3, nos va a dar valor de d, ¿no? En vez de y es d, entonces nos va a dar valor de d usando una ecuación. Usando otra nos va a dar otra y usando otra nos va a dar otra. Y comparamos con los valores de campo, los medidos y los generados, y uno puede darse cuenta cuál de esos 3 o 4 fórmulas es más cercana. ¿Por qué digo 3 o 4? Porque en la expresión original, el que está usando los datos y omitiendo el primer par de datos, le sale esa ecuación. Y yo me voy al otro extremo, considero ese primer par de datos, pero en vez de 0 pongo 0.001. ¿Qué pasaría si colocara 0.01? ¿O qué pasaría si colocara 0.1? De hecho, nos va a dar resultados diferentes. ¿Cuál de esos es más cercano? Bueno, será motivo de discusión, de análisis, ¿no? Pero ahora no es el momento. Ahora estamos viendo cómo se procesa, cómo se obtiene valores de A y B, usando su calculadora y usando la laptop. Bien, todavía vamos a complementar. Ahora sí puedo cerrar esta opción de Excel. ¿O alguien tiene alguna pregunta para aprovechar esta página Excel? ¿Hay alguien tiene una pregunta? Inge, ¿y por qué en la calculadora nos salió más de uno? Si B no debe salir menos de Ya. uno. ¿Por qué? Porque yo no le he dado esos datos de una prueba. Les he dado de mi mente. Solamente les daba datos para saber cómo usar la calculadora. Nada más. Son valores ficticios que les he dado. No es de una prueba real. Ah, ok, Sino ingeniero, gracias. ¿entienden, no? Ahora cuando procesemos, yo ya les voy aclarando, por la tendencia de la curva, siempre tiene que ser el valor de B menor a 1. En el límite podría ser igual a 1, pero nunca más de 1. ¿Ya? Porque si no, ya no sería el ajuste de tipo potencial. Si no hubiera otro tipo de ajustes, tal vez el lineal. Pero eso ya no es una prueba de infiltración. Es algo que escapa a las pruebas de infiltración. Entonces, solamente lo que hice en pizarra era para ver cómo estamos para ejercitar la calculadora. Nada más. Lo que ahora están viendo ustedes en la pantalla con la hoja de cálculo son datos de unas pruebas que se hizo en campo. ¿Correcto? Para ver la opción de usar hoja de cálculo. Entonces, yo creo que cuando vean la grabación también va a ser sencillo para ustedes. Entonces, recapitulando, voy a borrar o lo voy a sacar a un costadito. Listo. Se me ha revelado. Ya está, ahora sí. Bien, lo que tenemos que tener es las dos columnas de pares de datos, ¿sí?
Ya saben que si coloco 0 ya no procesa, en el caso de su calculadora como la hoja de cálculo, le va a dar resultados. Miren, en esta parte donde está en rojo es el resultado anterior, ¿no? ¿Qué pasa si yo le cambio? Ya no es 0.01, me tiene que automáticamente dar el resultado. Vean los resultados anteriores, me tiene que cambiar si yo le cambio. Ya no es 0.01, sino 0.01. Y acá igual 0.01. A ver, tiene que ser automático. Parece que no lo ha procesado. No hay problema. No hay problema. Vamos a seleccionar de nuevo para que quede bien claro cómo es el procedimiento. Ya está. Selecciono el par de datos. Selecciono insertar, gráficos, XY dispersión. Listo. Ahora uno de esos puntitos lo selecciono con el botón derecho del mouse y agregar línea de tendencia. Selecciono el tipo potencial y además abajo presentar la ecuación y presentar el valor de R cuadrado. Miren, ya está. Le voy a cambiar de color y más grande. Ya está. Voy a comparar con la anterior. Miren, el R cuadrado está muy cercano, sigue siendo muy alto. El valor de B sigue siendo menor a 1, pero hay una pequeña variación en el valor, ha disminuido, pero aumenta la constante A, ¿no? Es evidente que le sale otro resultado, pero cuando le ingresan valores, en vez de X, 1, poner 2, 3, 4, le va a dar valores de Y o valores de lámina infiltrada. Entonces ustedes pueden comparar las que generan aquí con las que se generan acá. Y ya se haría un análisis para ver cuáles de estas es más cercana a los medidos en campo, ¿no? Bien, de hecho, ambos son valores bastante altos. Ahora sí, voy a cerrar ya repetí cómo usar Excel. No quiero que me guarde nada, sino que se conserven los datos originales. Voy a dejar de compartir. Correcto. Todavía tengo unos minutos, ¿sí? Ahora voy a apelar a su capacidad de concentración. ¿Por qué mencionaba que no era necesario ya hacer las demás columnas de análisis que usaban los logaritmos, que todavía están en las publicaciones, en los libros de consulta, que he dicho ese paso que les voy a proporcionar también a ustedes? Lo considera, debido a que ustedes, sea con su calculadora, sea con la laptop, han encontrado, ¿no?, un valor de este tipo. Voy a ponerlo de esta manera, ¿ya? ¿Sí? También tiene su valor de R cuadrado, pero eso me da como una referencia que también he hecho en la prueba, ¿ya? El ajuste también de los cálculos.
Esta es la ecuación de la lámina. Esta es lámina infiltrada acumulada en centímetros, ¿no? Y este es el tiempo de infiltración en minutos. Entonces yo puedo decir, si ya tengo esta ecuación, ya tengo A y B, son números, ¿no? Por la prueba que he hecho, yo puedo decir, a un tiempo de 5 minutos, ¿cuánto es la lámina que ha infiltrado? ¿Sí? Solamente reemplazo. Aquí va a ser 5 en minutos, ¿está bien? Aplico y me va a salir cuánto es la lámina que ha infiltrado. Y uno puede decir, bueno, si yo estoy regando o estoy dejando que infiltre el agua en el suelo por 15 minutos, T va a ser 15 minutos y por lo tanto va a haber otro valor de lámina infiltrada. O sea, nos va a dar referentes de cuánto estimamos que ha infiltrado si estaba el agua sobre la superficie del suelo tanto tiempo, en ese lugar donde hemos hecho la prueba, ¿no? Y así como hemos hecho pruebas en todos los campos, podemos tener una idea más clara. Cada campo va a tener su propio comportamiento. Y si bien es cierto, en la literatura hace un análisis de columnas para velocidad de infiltración acumulada, velocidad de infiltración instantánea y todo ello, a partir de esta expresión ya podemos deducir la velocidad, la ecuación de la velocidad de infiltración. O sea, a partir de esta expresión, perdón, yo puedo deducir la velocidad de infiltración promedio. Yeah. La velocidad de infiltración promedio. Vean, ¿velocidad qué es? ¿No? En el colegio y también en los primeros cursos que se ha llevado, de repente ustedes han llevado un poco de física, nos han hecho recordar, hasta si nos olvidáramos, inclusive velocidad, sus unidades, ¿qué son? Sus unidades son metros por segundo, un ejemplo de velocidad. Entonces, metros, ¿qué es? Una unidad de espacio o recorrido, y abajo es una unidad de tiempo, ¿no? Entonces, el espacio recorrido en cierto tiempo, esa es velocidad. Ya, muy bien. Con eso en mente, la velocidad de infiltración promedio, en vez de velocidad, va a ser el espacio recorrido. El agua, ¿qué espacio recorre? Lo que infiltra, ¿no? Es un espacio o una longitud que se desplaza en forma vertical. Entonces, D es el espacio que recorre entre el tiempo. Espacio entre tiempo, es eso, en otras palabras. El espacio recorrido es vertical. Eso va a ser la velocidad de infiltración promedio. Espacio entre tiempo. Entonces, ayuda, lo borro. Pero espacio, ¿vean? El espacio de, ¿a qué es igual? A T a la B. Lo divido entre T, ¿sí? Esto me da como resultado A T a la B menos 1, ¿no? Este exponente es 1 acá, pasa al otro lado como negativo, lo está restando y me sale A T B a la menos B menos 1. Como ustedes sabían, aquí B era menor a 1. El valor de B es menor a 1. Le resto 1, me va a salir un valor negativo. ¿Sí? Me va a salir un valor negativo. Aquí va a ser un exponente negativo. Conceptualmente, si yo tengo T, la velocidad de infiltración ya no es D, ya no es la lámina D. O si no, vamos a dibujar ambos. Habíamos visto que la velocidad, perdón, si fuera la lámina infiltrada, tiene esta tendencia. Esto sería D igual a T a la B.
Entonces, lo que estamos trabajando ahora es velocidad de infiltración. La infiltración promedio. Es a los primeros minutos, es alto y va a ir bajando en los siguientes minutos. Esa va a ser la tendencia. Por eso es, cada vez los resultados son menores, menores, menores. La curva esta tiene exponente negativo. Aquí son positivos, pero menor a 1. Y este es negativo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué unidades hay? ¿Sí? D está en centímetros. Tiempo está en minutos. Entonces el resultado acá está en centímetros por minuto. Muy bien. Las unidades de velocidad de infiltración promedio, si bien es cierto, al desarrollar de esta manera está en centímetros por minuto, si yo quiero pasarlo a centímetros por hora, ¿qué tiene que ocurrir? Tengo que multiplicar por 60. Por A, T a la B menos 1. Claro, en un minuto sería esta. En 60 minutos o hora sería 60 veces el valor. Entonces, esta es la expresión para resultados de centímetros por hora. 60 por A por T a la B menos 1. Esa es la velocidad de infiltración promedio. Miren, ya no he tenido que hacer todas las otras operaciones, sino ya estoy deduciendo a partir de este valor cuál es la velocidad de infiltración promedio. De igual manera, todavía tengo, ¿sí?, el caso de la velocidad de infiltración instantánea. ¿Ya? La velocidad de infiltración instantánea, su símbolo y su I. Claro, ustedes aquí se acordarán, cuando es instantánea trabajamos, ¿cómo se llama? Con derivadas, pero podemos hablar aquí. Es la derivada del espacio con respecto al tiempo, ¿sí? Si quieren, la derivada con respecto al tiempo del espacio. En otras palabras, derivada con respecto al tiempo del valor de D, pero el valor de D ya lo tengo acá, que es A T a la B. Como es con respecto al tiempo, la constante se mantiene, A. Derivo T a la B con respecto al tiempo, va a ser el valor de B, ¿sí? El exponente pasa a multiplicar por T a la B menos 1, ¿sí? Este B pasa multiplicando y el exponente es menos 1. Si hago otra derivada, va a ser esto, pasa a multiplicar, B menos 1, pero al final el exponente va a ser menos 1 más, va a ser menos 2, ¿no? Pero ahí nomás lo dejo. Vean que las unidades originales es centímetros y tiempo. Aquí está, perdón, minutos, centímetros, minutos. Para pasarlo en centímetros por hora, velocidad de infiltración instantánea en centímetros por hora, la ecuación va a ser esta: 60 por A por B por T a la B menos 1. Ahora sí, esta está escrita en centímetros por hora. Claro, en la literatura como referencia las velocidades se expresan en unidades de longitud por hora, como tiempo, ¿no? No lo expresan en minutos. ¿Bien? Así podemos comparar.
Vean que ha sido bastante rápido esta parte de deducir las ecuaciones. Ahí está. I sub P es igual a esta expresada en centímetros por hora. Y su I, velocidad instantánea, aquí igual 60 por A por B. Ahora, ¿cuál de estos dos valores es mayor? No se olviden que B tiene un valor menor a 1. Si yo esta expresión, 60 por A, lo multiplico por un valor menor a 1, el resultado va a ser menor que el anterior, ¿sí? Porque le he multiplicado por una cifra menor a 1. Entonces, la instantánea ofrece resultados menores, ¿no?, al promedio. Entonces, vamos a tener en el gráfico, tendríamos de repente, perdón, no lo he dibujado bien esta parte, ya está. Sería I sub I, esa curva, menor, pero paralelas. ¿Por qué? Porque el exponente es B menos 1, B menos 1, ¿no? Perdón, acá, B menos 1 y B menos 1. El exponente es el mismo, son paralelas. ¿Bien? Bien, entonces, con los datos que ustedes tienen, puede hallar la ecuación de la lámina infiltrada, la ecuación de infiltración promedio y la ecuación de la infiltración instantánea. Es lo que van a hacer en clase, perdón, en su casa, con la información que les voy a enviar a ustedes, ¿bien?, para que ejerciten y con algunas preguntas adicionales para que a partir de sus resultados puedan ir pensando, analizando, comparando. Bien, eso es todo. Vamos a enviarle ya por WhatsApp el ejercicio, ¿ya? Y después ya lo cuelgo también en el aula virtual. Si tienen alguna pregunta, por favor háganlo. Yo creo que muchos a veces nos confiamos de los videos, ¿no? Pero es mejor si, así como voy desarrollando, ustedes van escribiendo en su cuaderno, como que estuviera en pizarra, ¿no? Y así les va a ayudar mejor, ¿ya? Porque cuanto más sentidos participen en el aprendizaje, más aprendemos. Si solamente los ojos nomás, no. Si escribimos, ya va quedando mejor grabado en nuestro cerebro. Porque no solamente vemos, sino estamos haciendo ya la operación misma, ¿no?, el ejercicio. Bien, jóvenes, que tengan un buen día y más tarde les estoy enviando el ejercicio, ¿ya? El día jueves vamos a tener que hablar de pruebas de avance y recesión. Hasta pronto. Que tenga un buen día, ingeniero. Ingeniero, dijo que iba a subir el documento que presentó la anterior clase al DUTI. ¿Perdón? El documento que presentó la anterior clase de los diferentes sistemas de riego. Un momentito, voy a poner el volumen más alto, no he escuchado bien, ¿ya? Ay. Ahora. Ingeniero, en la anterior clase presentó un documento, no sé si recuerda, y dijo que lo iba a subir el fin de semana y que teníamos que revisarlo. Ya, yo voy a, bueno, todo lo que me he comprometido a anotar lo voy a colocar en el aula virtual.